Mi nombre es Daniel Esteban Barra Cárdenas y voy a presentar la exposición del Plan de Mejoramiento de Español. El primer punto son las categorías gramaticales. ¿Qué son las categorías gramaticales? Es la clasificación de las palabras según su función y sus características. Bueno, y están clasificadas en distintas. La primera es los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Son palabras que se utilizan para nombrar animales, cosas, sentimientos, personas, etc. Bueno, ¿qué es un adjetivo? Son palabras que expresan o señalan características o cualidades de los sustantivos, que pues, como ya lo dijimos, son personas o cosas o... Sí. Bueno, ¿qué es un artículo? Es la palabra que acompaña y antecede al sustantivo. Acá dice que expresa en género masculino y femenino. También están en singular y plural. Y algún ejemplo puede ser la, el, las, los. Es decir, que los artículos son una palabra que se utiliza para acompañar al sustantivo. O sea, por ejemplo, cuando decimos el perro, el gato, etc. ¿Qué es un verbo? Es una palabra que indica qué está haciendo el sujeto, qué acción hace y en su forma básica y simple se considera como infinitivo. Y se identifica porque termina en ar, ir. ¿Qué es un pronombre? Se usa para reemplazar el nombre de las personas y los sustantivos. Se hace todo lo más para evitar repeticiones innecesarias. Algún ejemplo puede ser yo, tú, ella, ella. ¿Qué es un adverbio? Es la palabra que acompaña al verbo y nos indica cómo se desarrolla la acción, el modo, el tiempo y el lugar y el momento. Ejemplo, Juan corrió rápidamente hacia allí ayer durante el día. Como podemos ver en la narración, dice rápidamente. Aquí no se especifica la acción, cómo se desarrolló la acción. En esta oración la acción es corrió y se desarrolló rápidamente. Bien. ¿Qué son las preposiciones? Las preposiciones son palabras que se utilizan para unir otras palabras. O sea, son palabras que van a veces en la mitad, pero nunca pueden ir al inicio ni al final. En el ejemplo tenemos el libro está sobre la mesa. En esta oración la preposición es sobre. O sea, normalmente sería el libro está en la mesa, pero la preposición se añade y queda sobre la mesa. La siguiente parte de la exposición es qué es la narración y pues sus conceptos. La narración es una forma de contar una historia, ya sea ficticia o basada en hechos reales. Se utiliza en el cine, la literatura y la oralidad y otros medios para contar historias y entretenimiento para las personas. A través de la narración se pueden crear vínculos entre el lector, los personajes y la historia, logrando así que el lector siga leyendo y leyendo, sumergiéndose más en la lectura, así se sienta capacitado para seguir leyendo el libro. Bueno, los elementos de la narración. La narración tiene muchos elementos, pero aquí solo coloqué los más importantes porque son muchos. Bueno, el primero es el narrador, que es algo muy importante en la narración, ya que es el que cuenta lo que pasa en la historia, lo que hacen los personajes y los hechos que suceden. Todo lo que pasa en el libro, él lo cuenta, ya sea desde su perspectiva o tercera persona. Personajes son, por decirlo así, los más importantes, uno de los más importantes, porque son los que hacen todo lo que pasa en la historia, son los que hacen los hechos y lo que hacen que sea una narración. El trama es lo que sucede en la historia. Bueno, los escenarios son los lugares donde se narró la historia, donde estuvieron los personajes y en el lugar donde está hablando el narrador. Los escenarios es donde básicamente mantienen los personajes y donde suceden todas las cosas que pasan en el libro. El tema es de lo que trata el libro, puede ser terror, comedia, drama, tristeza, etc. La siguiente parte es la exposición y la última es el género dramático. ¿Qué es el género dramático? El género dramático es una de las principales características de la literatura.
que representaban la historia de la literatura, que se caracteriza por los diálogos, las acciones y expresiones de los personajes. Eh, a diferencia de otros géneros como la narrativa y la poesía, esta fue hecha, o por decirlo así, es hecha para hacerla en actores, ellos mismos puedan decir los diálogos y hacer sus acciones y actuar. ¿Cómo están conformadas? Están conformadas por diálogo, que es una de las cosas más importantes que hay, que es la manera en la que se comunican y lo que dicen dentro de su drama. Los personajes. Los personajes, al igual que todas las historias, son muy importantes porque son los que hacen todo en la historia, en este caso en la dramática. Son los que hacen los diálogos, los que hacen las acciones, representan y hacen todo. También están las acciones, que son los movimientos que ellos hacen, las cosas que se hacen en la dramática. El escenario es el lugar donde se está haciendo todo lo de la dramática. Es donde están los personajes, donde se hacen los diálogos y donde se actúa y se graba. Bueno, para terminar tengo los tipos de obras dramáticas. Está la tragedia. La tragedia puede suceder en algunas obras, como cuando fallece un familiar de algún actor y pues pasa una tragedia en su historia. La comedia es ya más de risas y de chistes, que es donde se trata el humor dentro de la dramática. Y el drama es cuando es algo muy dramático, pasa algo, o puede que haya un accidente y haya mucho drama en la historia. Muchas gracias.